Anisem, feel a purgan, feel like vure, feel at shures, feel a milchamais, bayamimayim, bayamimayim. Vamos a empezar. Pues nos quedamos que vamos a empezar a ver la descripción del Baal HaTanya de la Sefirot en esta parte del libro. La clase pasada vimos cómo a partir de la relación con el mundo físico y reconocer un poquito de la voy a poner en su pie, de la Sefirot arriba. Y ahorita voy a explicar en general la Sefirot. Va a regresar al tema original. El aspecto general de las 10 Sefirot, de las 10 facultades que están en nuestra alma y que están en todas las dimensiones, que es solamente la creación de Hashem, es 10 Sefirot, por las cuales se expresa. De forma general, las conocemos, dice el Baal HaTanya. Y voy a tratar de enfocarme nada más en lo que dice el Baal HaTanya, y no voy a agregar nada, porque de las Midot se pueden hablar, las Sefirot se pueden hablar muchísimo. Y dice, Bederech Klal, Shamidot de Halekot, Bederech Klal, le Sheva. De forma general, las Midot se dividen en 7. Que si las Midot, que es el aspecto emocional de las Sefirot, las 7 inferiores, en general son 7. Mejor platea Midot Shebe Adam, Ba'od Me'achad Mesheva. Y todas las expresiones de nuestras emociones y de las cualidades del ser humano se desprenden de una de estas 7 Midot. Son 7 energías originales, de las cuales se desprende toda la expresión humana, emocional, todas las medidas del ser humano, las cualidades. Midot Elu, Shehen Shoresh Kol Midot, porque estas 7 Sefirot son es la raíz de todas las emociones y todas las cualidades, de todas las Midot. Beklalutan Shehen Midat, ahora sí, que son, de forma general, a Gesed, la primera Midah, que es Gesed, que es el amor. ¿Qué es la definición de Gesed? Le ashpia bligibul. Es una emanación y un flujo constante que no tiene límite. Es una emanación incondicional, constante, sin freno. Ubíate Geburah y su contraparte, su opuesto que lo balancea, que es Geburah. ¿Qué es la Geburah? Le tzamtzem me le ashpia kolkach. Es la contracción y la limitación del flujo constante, o shelo le ashpia klal, o inclusive el freno total de la emanación. Uno es incondicional y el otro es totalmente condicional, dependiendo la capacidad del receptor, o inclusive el freno total si no es necesaria la emanación. Umidat Rahamim, y la cualidad de la compasión. Lerahem al Mishe Shayach, Lashon Rahmanut. Es la compasión, es tener esta capacidad de conectar con el otro y reconocer qué es lo que realmente necesita el otro. Porque inclusive un aspecto de expresión sin fin o amor sin fin puede ser dañino. Cuando hay Gesed sin control, puedes abrumar a la otra persona muy fácilmente. Cuando hay Geburah en exceso, una disciplina y una dureza en exceso, un rigor en exceso, también hay daño. ¿Cuál es la expresión adecuada? Es el balance y la unificación de estas dos por medio de la cualidad de Tiferet y Rahamim, que es tener realmente compasión. ¿Qué es compasión? No es tener lástima. Compasión es la capacidad de sentir lo que realmente el otro es. Y de ahí entonces viene la medida perfecta de emanación, de expresión, de comunicación, de amor, etcétera, etcétera, de disciplina. Lashon Rahmanut, Allah. Eso es tener compasión sobre el otro. Tener la capacidad de sentir al otro para ver qué realmente necesita. La mayoría de las veces, lo que damos y lo que decimos es en base a lo que yo quiero decir, a lo que yo puedo decir, a lo que yo puedo dar. Y la compasión es la capacidad de tener esta sensibilidad de sentir al otro y en base a la realidad del otro, en base a la luz del otro, relacionarme con él. Veimida,
Memotzat, ven Geburah le Gesed. Y esta cualidad, esta sefira, esta mira, esta sefira, es un intermediario entre Geburah y Gesed. Entonces, esta cualidad de Tiferet, esta cualidad de Rahmanut, entonces es un intermediario, es un balance perfecto, es la armonía exacta entre Geburah y Gesed, que Gesed es Leashpia Lejolgam, le Mishelo Shayach. Dar inclusive, aunque no lo merezca o no pueda contenerlo. Dar sin tomar en cuenta quién lo está recibiendo. Eso es Gesed. Y una persona que actúa de esa forma no puede aplicarse el término de Rahmanut. Una persona Rahman no da sin control. Una persona Rahman lo que hace es, realmente es capaz de percibir la necesidad del otro y entonces en base a eso actuar. Y pero Einu Haser Klum. Einu Shara'ui Betzar Klal. Entonces, ¿por qué no se le puede aplicar esta cualidad de compasión? Porque si la persona no le hace falta nada, no le tienes que dar. Increíble, pero el Rahmanut es dar cuando hay carencia y reconocer cuando no hay carencia. Cuando hay un gesed que no es necesario, es un exceso, es una sobra. Y la capacidad de Tiferet te hace reconocer cuándo es momento y cuándo no. Cuándo es necesario cierta cantidad y cuándo no. Es el balance exacto. A pesar de que tiende hacia la derecha y hacia gesed, está balanceada porque tiene la inteligencia de Gibor también. Y ya que es una cualidad intermediaria, Nikrat Tiferet. Es la razón por la cual se llama Tiferet. Tiferet, que viene de belleza, vamos a ver qué es. Como Begadé Tiferet, como por ejemplo las ropas bellas. A la ropa se le llama Tiferet. ¿Y qué es la ropa? Es un intermediario. Siempre el levushim es una capa que me permite conectar con algo externo a mí. No soy yo, es algo que está en mí, pero que me permite tener relación con algo ajeno a mí. Eso es Tiferet, esos son los levushim, es la ropa. Y es el nombre que se le aplica, que se le designa a esta cualidad de compasión, que lo que hace es un intermediario entre dos opuestos. Eso es Tiferet. Tiferet es la capacidad de unificar y armonizar opuestos. Como el ropaje que es Tiferet, al de Mashal. Como por ejemplo, ¿y cuál es la condición para que la ropa se llame Tiferet, se llame belleza, se llame resplandor? Tiene que estar hecha de diferentes colores. Entonces, lo que hace la ropa, ¿qué es la ropa? Que es la persona que está combinada, la persona que está. La ropa lo que hace es una mezcla de colores de tal forma que hay belleza. La belleza es la armonía y la convivencia balanceada entre los opuestos. Por ejemplo, el atardecer. Se junta el Boker, es un arbubia, es una mezcla entre tarde, entre día y noche. ¡Wow! ¡Qué belleza! La belleza de un matrimonio es la armonía y el balance entre lo masculino y femenino. El cuerpo y el alma. Todo lo que es una integración de opuestos que pueden convivir juntos, eso es la belleza. Esa es la definición de belleza. Belleza es cuando hay una combinación que da un aspecto bonito de dos aspectos, de dos extremos. Hay una pregunta, ¿cómo está Geburah en compasión? No, cuando tú armonizas la cualidad de Geburah y de Gesed, eso es compasión. Entonces, hay veces, si tú quieres tener compasión por tus hijos, les tienes que poner límites. Diferente es la capacidad de reconocer lo que el otro necesita y en base a eso aplicar cierto grado de Gesed y cierto grado de Geburah. Cuando tú le dices a tu hijo, sí, come lo que tú quieras. No, esto no es kosher. ¡Wow! Es la Geburah llevada al balance perfecto y el niño dice, ok, eso no es kosher, eso no come. Le está haciendo un bien, pero con una limitación, no con una expresión incondicional de dar. Eso no es bueno.
Entonces, el aspecto de Tiferet es el aspecto del Memotze, es un intermediario que hace referencia al ropaje, que es un intermediario siempre. Siempre el Debushim es el intermediario entre las luces y los mundos. Más en que los shayach son Tiferet. Ven qué increíble. Una ropa que está hecha nada más de un solo color no le aplica el lenguaje, la descripción de Tiferet. No es belleza. ¿Por qué? Porque no hay una integración de opuestos. Es un solo color. No, eso no es bello. Lo bello es cuando dos colores pueden convivir juntos de una forma bonita. ואחר כך, בבואש אשר פעל לידי מעשה, דהיינו בשעת השפעה ממש, צריך להתייעץ איך להשפיע. Y entonces, cuando esta emanación va descendiendo desde un potencial o desde un origen y tiene que ir bajando a su manifestación, tiene que fortalecerse, tiene que haber perseverancia, tiene que tener esa fuerza de realmente manifestar y no quedarse en un potencial. Si ojalá me cabe la shpa, porque puede haber una buena intención de mi parte y puede haber una buena idea de mi parte, pero hasta que yo no llegue y dé la tzedakah, hasta que yo no llegue y vaya con mi hijo a tal lugar, esa idea, esa emanación, esa buena intención no tiene expresión. Y esa capacidad de fortalecer y tener perseverancia de manifestar para que la persona que va a recibir o el objeto o el destino sí reciba esa influencia, sí reciba esa emanación, sí reciba esa buena intención. Por ejemplo, Kigon Shorotze le ashpia Dabar Chochma le medale beno. Por ejemplo, un papá que le quiere regalar a su hijo sabiduría y le quiere enseñar. Y yo merna lo kula que Moshe y decirlo. Lo dejo las velas bien le cabel. Pero si la persona, si yo agarro este Tania y lo hablo con mi hijo hablando de 10 años y se lo leo como yo lo tengo en mi mente, no va a recibir nada. Porque estoy dando nada más en aspecto de Gesed, donde tengo una conexión y suelto todo el flujo de lo que estoy recibiendo sin tomar en cuenta su capacidad de recibir. Lo que tengo que hacer es ordenarlo y acomodarlo de una forma distinta. De por a lo fano, meat. Y lo que tengo que hacer es cada palabra tiene que ser expresada de la forma adecuada según la capacidad del receptor. Y tiene que ser poco a poco. No puede ser mucho a la vez para que pueda ser integrado. Y esta capacidad de reducir para que pueda... o sea, una es, Gesed es el deseo de dar. Geburah es el deseo de no dar, o de limitar, o de solamente dar aquello que es adecuado. Rahmanut o Tiferet la capacidad de balancear las dos. Pero ahora tengo que manifestarlo, quiere decir, tengo que reducir su intensidad en base a lo que el otro puede recibir. Y esa capacidad de sí dar lo adecuado y ser perseverante es Netzach. Pero la capacidad de dividirlo en diferentes partes y ir muy lento y ir midiendo cuánto puede recibir otro es Hod, es la pasividad. Entonces, Netzach y Hod son los que se encargan de que ese balance de Tiferet sí sea expresado. Pero cada uno va a reducir o va a descender esta expresión en su lado. Netzach para adelante y Hod en la capacidad de aguantar. Shechen que la yot y Atzeot, que realmente son los riñones, que son los que dan el consejo. Begam en Tribiain, Ameshalim Azera. Y también son los dos testículos que van, riñones que van Ameshalim, que están cocinando, que están preparando, que están moliendo la semilla. Son los dos. Muy, perdón, ¿Od no está con Yesod en las piernas? ¿No era eso? Sí, en el cuerpo humano están las piernas, pero en su expresión un poquito más arriba lo que pasa es que están conectados con los riñones, que también son el origen de las piernas, pero... Pero Od con Yesod, ¿no? Porque dijiste... No, Netzach y Hod. Netzach y Hod siempre van juntos. Ah, Netzach y Od, ok, está bien, está bien. O sea, siempre Ya es, ese Geburah se balancea en Tiferet. Netzach y Ajá. Hod
Y ahorita se van a unificar en Yesod. Ok, gracias. Sí, muy importante como, o sea, tener esta estructura es básica, es como la base de toda la creación. Entonces, y es infinita el entendimiento. Ahorita estamos viendo algo muy, muy básico otra vez, pero otra vez es increíble cómo ayuda a desarrollar y a expandir tu percepción de lo que en la práctica, porque ahorita va a poner el ejemplo de una idea, cómo va a ir bajando desde la concepción hasta la entrega. Entonces son los dos riñones que sabemos que eran los consejeros de Abraham Avinu. Abraham Avinu aprendía Torah de sus riñones. Quiere decir, de Netzach Hijot. Y también son los testículos que amachacan la semilla para que pueda ser entregada. De Ainu. Porque ¿de dónde viene la semilla? ¿De dónde viene la emanación? De la Jochma, de la mente. De Ainu Dabar Jochma, Besechel, Animshach Mesechel Ab. Y toda la sabiduría del papá, que primero vive en un nivel potencial en pensamiento, de ahí comienza su flujo. Y no va a ser entregado y no va a descender de la forma tan fina, tan indiferenciada que está en la mente del papá. Y va a cambiar un poquito su forma, para que no sea tan fino, para que no sea tan elevado. Y se va a crear de una forma que no sea tan sutil, colcaje, de ojalá verle caber, para que el hijo pueda recibir algo. Porque si yo le hablo de Sefirot a mi hijo, no sé dónde hay nada. Entonces tengo que tener la capacidad de reducir y a machacar esa idea y hacerla algo práctico y perceptible para mi hijo. Y ese es todo el flujo que comienza desde Jochma y demás, Netzach y Hod lo preparan para ser entregado. Le cabe el mejor para que el intelecto de mi hijo, para que la conciencia de mi hijo pueda recibir mi idea. Beavinato y su intelecto, su entendimiento. Mamash, al derech mashal, que tipayo redet meamuach, sheida kameo. Y de igual forma, como un pensamiento, una idea, tiene que descender desde la mente y tiene que pasar por todos los procesos. De igual forma, la semilla de vida con la cual nos fuimos creados cada uno de nosotros y nuestros hijos y todos los seres humanos, comienza desde la mente, desde la conciencia. Ahí se origina. Y es muy fina. Penacita casada Hombrit. Y conforme va haciendo su viaje para manifestarse y revelarse en el mundo físico, se va haciendo más gruesa y más física, más material, mamash. Pequelayot de Trin Beain. Y eso lo logra por medio de los riñones y de los testículos. Begam Netzapejot Nikraim Shahakim. Berejaim. Porque Netzapejot también se llaman los molinos, donde se muelen las cosas. Shahakim Man Netzadikim. Porque sabemos que en esa dimensión, en los 7 cielos, está Netzapejot, son los molinos que preparan el alimento para los tzadikim, que es el man. Que matoje en Ejitim, como el trigo que es molido, Berrejaim al del Mashal, como por ejemplo el trigo que conoce cómo es todo el proceso. Son como los molinos y ¿cómo se llaman las piedras estas que van preparando el alimento? La piedra que van moliendo, el man. Y rompe el trigo en varias partes muy finas para que luego pueda ser procesado como comida. Así como el trigo tiene que ser molido para que pueda ser utilizado para que sea comida adecuada para el ser humano. De igual forma, el papá tiene que reducir y moler sus ideas para que puedan ser absorbidas por el intelecto, por la persona, por el niño, por la conciencia y la capacidad de absorción de la persona que está enfrente. Porque toda la sabiduría que quieres compartir, inclusive en esta clase, por ejemplo, en vez de soltar la idea que está en la mente, tiene que ser partida en palabras y en conceptos y en tiempos distintos para que pueda ser absorbida por el que está enfrente.
Ravim, velomerlo, meat meat, y tiene que ser contada la idea de poco en poco. Bemochaot bedat, por un intermediario, y por medio del dat, por medio del conocimiento. Vegam, bichlal, vegina netzachot, netzach, velamot neget kol monea. Y también el aspecto de netzach es la victoria, es la capacidad de ganar. Quiere decir que no haya una imposición que no permita la expresión. Netzach es esa idea que tiene que ser reducida, tiene que ser expresada. No se puede quedar nada más en una reducción o en un potencial. Tiene que la manifestación llevarse a cabo. Eso es ser victorioso. Victorioso es que a pesar de todas las imposiciones o los retos, tiene que llevarse a cabo la expresión, la manifestación, la creación. Be'alimut mebeno mebeit umechutz. Y ese es el netzach, esa es la capacidad de sí transferir el conocimiento, de prevalecer y de que de que no haya rendimiento, que no haya ush ante ninguna imposición de afuera. O de adentro. Puede haber que el niño se distraiga, puede haber que te dé flojera, o puede ser que tú no puedas tener la capacidad de hacer el proceso adecuado. Y Netzach dice, no importa lo que esté pasando, le voy a enseñar todo a mi hijo. No importa mi incapacidad de reducir, tengo que hacer más esfuerzo y aprender a comunicar mis ideas. Y ese es Netzach, es no rendirte. Mi beitainu litchazek neget midat ha-gebura. ¿Cuál es la imposición? ¿Cuál es el reto interno? Sobreponerte a la cualidad de Geburah. והצמצום שבאב עצמו, שהיא מעוררת דינים ברצונו, al ver no, lomar sheino rabe le caja dain. ¿Qué hace Geburah dentro de la persona? Contrae la idea e impide que sea compartida. Y despierta dinim. Un din, que es un juicio, es una limitación de lo que quieres hacer. Es limitar el deseo de lo que quieres lograr hacer. Entonces te conformas con algo menor. El din te dice, tu hijo no está listo. No está listo y no merece, o no es momento de darle esto. No, Netzach dice, no le das caso a Geburah. Geburah está limitando de más. No limites de más. Ten la capacidad de sí reducir y sí hacerlo partido y sí entender cómo hay una forma de comunicarse, pero no te rindas y no te comuniques. Muy fácil decir, me rindo. Me pasa mucho a mí con mi hijo, por ejemplo. Quieres compartir una idea y se desespera y quiere jugar y quiere... Y dice, está bien ya, no es el momento, Hashem, ayúdame. Y eso es que la Geburah interna le gana al Netzach que sí quiere compartir, nada más que requiere de un cambio de forma para que pueda ser recibida la idea. Ubejinar Yesod. ¿Y cuál es la cualidad de Yesod? Y al derech mashal, hay kashut shemekasher aav sichlo besechel beno. Yesod básicamente es la conexión. Yesod es el que literal unifica y conecta. El Yesod es el que logra la química y el entendimiento que permite que haya una transmisión de una conciencia a otra, en este ejemplo. Que mi intelecto que contiene esta idea tenga la capacidad de pasar por todo este proceso hasta que logre penetrar el intelecto de mi hijo. Es la capacidad final de unir. Pero no entiendo la diferencia. Entre O sea, cuál. uno es como que Netzach tratas y el otro sí lo logras. Exacto. Netzach es no me rindo ante las imposiciones, ante la adversidad interna o externa. Y eso es, ¡pum!, conectaste. Ya, y eso es, entregué la semilla de vida a donde tenía que ir. Entregué la idea a donde tenía que llegar. Es la unificación ya de las personas, es la relación. En Yesod se van a unificar para que pueda ser entregada. Siempre Dat, Tiferet y Yesod van a unificar los extremos de Jochma y Bina, Chesed y Geburah, Netzach y Hod. Entonces siempre al final la conexión va a venir por la columna central. Por Dat, por Tiferet y por Yesod.
En este caso, Yesod es el que entrega al final el producto ya hecho. Es la expresión final que sí es recibida por el otro. Yesod es el que crea el puente que ya conectó con él. O sea, cuando hay conexión con el otro, ya es Yesod. Ahora sí va a venir la expresión, correcto. Pero Yesod siempre es el flujo por el cual Malhut va a llegar. Y hay un vínculo, hay una conexión entre la conciencia del papá y la conciencia del niño. Beshad limudo, al momento de estudiar. Y mo be'ahava be'ratzon. Y ese amor y esa voluntad, esas ganas de estar con tu hijo, Sherotze she'avim beno, que quieres que tu hijo entienda. Uveladize gam imaya ben shomea deburim elu atmam mipnei aviv. Y si no hubiera esta conexión de Yesod, inclusive aunque el hijo escuchara las palabras de su papá, de su boca, lo haya me vin kolkach, si no hay conexión, si no hay química, si no hay relación, no hay forma de transmitir todo el amor y toda la sabiduría. No hay. Por eso al final lo que tenemos que trabajar es en tener relaciones, en que haya confianza, en que haya conexión, en que lo que yo diga se escuche. Porque si no, a pesar de que sea la idea más maravillosa y sea con la mejor intención, si no tengo este desarrollo de este flujo por el cual la vida se tiene que expresar, la luz de Hashem, no hay nada. Entonces tengo que construir todo este sistema, que lo hacemos todo el tiempo, todos los días, de forma automática. Pero al final de lo que depende es de Yesod. Porque si no hay este vínculo, no hay interés. Y todas las palabras se quedan vacío. Que Moshad, She'aviv mekasher shiklo elav, medaber imo, panim el panim, be'ahava ve'cheshek. Y ahorita que ya hay conexión, que ya hay relación, que ya hay química, que hay vínculo, el papá puede hablar lo que piensa y le habla cara a cara. Be'ahava ve'cheshek, con emoción y con amor. Shechoshek me'od, porque desea intensamente y anhela que su hijo entienda. Bechol ma she'acheshek ve'ata'anug gadol. Kach ashpa ve'alimut gadol. Y entre más anhelo, más deseo y más placer haya, mayor va a ser la influencia y el aprendizaje que va a obtener el niño. Entre más conexión haya con la otra persona, mayor va a ser la vasija y la capacidad de dar y recibir. De igual forma con Hashem, entre más deseo hay por su Torah y más placer hay de su Torah, entonces Él puede darme más a mí. Yo soy el hijo, Él es el papá. Él reduce su Torah y su luz para que yo la pueda recibir. Y entre más sea fuerte esa relación entre Dios y yo, entre más lo conozca, entre más hable con Él, entre más me relacione con Él, estoy más abierto a recibir de Él. Pero entre más, panim, cara a cara, pero entre menos lo conozca, entre menos lo pele, entre menos lo desee, inclusive aunque habla la mejor Torah, mi atención y mi deseo están a otro lado, y mi placer está a otro lado, y entonces la revelación no puede llegar. Por eso al final lo que queremos desarrollar son las relaciones. Es el vínculo, es la confianza, porque es lo que va a causar que todo el flujo se expanda. Entre más placer haya en esa cosa, mayor va a ser la capacidad de transmisión. Y sería lo mismo en cuanto a Shabbat, ¿no? De lo que hablamos hoy. Claro. Entre más anhelo y más pensamiento y más placer haya, pues mayor es la emanación, mayor es la conexión. Entonces, claro que hay menos contracción. Pero ni Dios lo quiera, un papá que no tiene relación con su hijo y que le ha mentido y que le ha fallado y que por más que el papá le quiera contar algo, el hijo no lo va a recibir, porque no hay coherencia, porque no hay conexión, porque no hay confianza. Igual con todo lo que hay en la vida, entre más confianza y más relación haya, más abiertos estamos y más placentero es. Entre más placer te dé a ti una cosa, no hay forma de transmitir a tus hijos educación de algún lugar que a ti no te da placer y alegría. Ellos van a absorber aquello que a ti te da alegría. Es la verdad. Si no hay alegría en lo que le quieres pasar, no lo va a absorber. Entre más sea el deseo y más sea el deleite, mayor va a ser la cantidad de influencia o de luz que podemos emanar. De Alimut Gadol, y el entendimiento y el aprendizaje va a ser mayor. Shaben Yahole Kabel Yoter, porque entre más conexión haya y más placer haya, el hijo puede recibir más. Ve Amash Pia Yoter, y el papá puede dar más.
La creación puede recibir más porque ama a Dios y porque lo conoce y porque lo desea. Y Dios puede dar más porque la creación puede contenerlo. Eso es panim y panim. Eso es cara a cara. Es te deseo y tú me deseas. Hay relaciones que no son así con Hashem o con la vida. Hay un aspecto que Hashem nos quiere dar y nosotros no queremos recibir. Hay un aspecto donde yo no quiero recibir y Hashem tampoco quiere dar. Ajor beajor es cuando está oculto el ocultamiento. Pero panim panim es primiut, el aspecto interno. Es Hashem, yo quiero y yo te deseo. Estoy abierto a recibirlo. Entre más preparación haya antes de estudiar Torah, entre más conciencia haya en la presencia de Hashem, entre más respeto haya por la Torah, entre más grandeza, mayor va a ser el aprendizaje, el entendimiento, la integración, la revelación, el placer de estudiar Torah. Y así con cada mitzvah, y así con toda la vida. כי על ידי החשק והתענוג מתרווה ומתגדל שכלו בהרחבת הדת להשפיע וללמוד לבינו. וואו. Por medio del deseo y del placer y del deleite, se expande y se engrandece el intelecto. Y se amplía el dat para emanar y para enseñar a su hijo. Entre más amor hay entre el papá y el hijo, más capacidad tiene el papá de entendimiento y de comprensión. Entre más relación hay entre maestro y alumno, entre Dios, entre más conexión haya y la capacidad de entendimiento del que está emanando se expande. O como el Derech Mashal, Begashmiut Mamash, como lo podemos entender en el mundo físico. Ribuya Zera, Ume Roba Heshek Betanug. Wow. La emanación de la semilla de vida del hombre a la mujer depende de cuánta conexión hay y cuánto placer hay. Vaya desde Mamshich Harbe Meamuach, porque entonces puede fluir más vitalidad de la mente, de la conciencia. Ulachen Amshilo, Hajamemet, Ezibuge Gashmi, como shit. Y por eso en el lenguaje de la Kabbalah, el Baal Shem Tov y demás, hay mucha relación entre el ejemplo de la intimidad con la conexión espiritual. Porque así como la vida física, biológica, pasa por ese proceso, toda la vida espiritual pasa por el mismo proceso. Y entre más amor, y entre más conexión, entre más intimidad haya, y más unificación haya entre creador y creación, papá, hijo, o Torah y persona, todas las cosas con las que nos relacionamos, entre más conexión haya entre yo y mi ropa, entre yo y el día, mayor va a ser el placer, mayor va a ser la vitalidad, mayor va a ser la conexión y se va a expandir todo, toda la experiencia, toda la conciencia. Veine midotelu, todas estas cualidades que estamos viendo, nada más el aspecto superficial externo del alma. Y adentro de ellas se embiste las cualidades internas. Wow. Shem Bejinot, Ahava, Beira, Bejule. Vean qué increíble. Todo el aspecto de la Sefirot, en la forma en la que actúan, es nada más el contenedor externo de lo que realmente es la cualidad interna, que es la emoción real. Porque yo puedo decirte todo esto en teoría, pero al final la luz es el amor y la reverencia y la belleza en la emoción. Entre más sientas eso, mucho más real la luz. Es mucho más real la expresión, porque no se puede quedar nada más en un proceso técnico. Lo principal es la emoción humana. Realmente que ese anhelo por Dios, ese estudio, despierte un amor que se sienta. Sentir. El sentimiento es la luz interna. Y la forma en la que se expresa es la luz externa. Por ejemplo, yo le puedo enseñar a mi hijo porque religiosamente es una obligación, o por presión, pero si nace del amor real, sería otra experiencia, sería otra facilidad de comunicación. Mejamet ahabato, umonea ashpato, mepachto, beirato,
Sholea volea de Mekshol de Shalom. Y la única razón por la cual no le transmites no es por tu incapacidad de reducir tu idea, sino es porque realmente tienes conciencia de que esta idea que le va a compartir puede causarle una equivocación, un tropiezo. Quiere decir, la conciencia no está en lo que yo tengo que hacer, está en lo que él tiene que recibir. Y entonces, en base a eso, yo desarrollo nada más el amor que le tengo a mi hijo y la sensibilidad que debo de tener de decir esto sí, esto no, esto de esta forma, esto de otra forma. Cuando hablamos sin cuidado en las mesas de adultos frente a los niños, porque carecemos de esta inteligencia. Pero entre más conciencia tienes de la presencia del otro, más eres consciente de cómo hablas, de qué palabras utilizar, porque la emoción ya está integrada ahí. Pero cuando no hay emoción, que es lo que me atrevo a decir, no está pasando hoy en día, que estamos como desconectados del mundo emocional en donde no sentimos cosas. Entonces toda la expresión está rota y por eso tenemos tantos errores. Porque no hay una conexión entre la luz interna de la emoción con la inteligencia y el desarrollo del adulto de expresión. Y la fuente de donde nace estas cualidades internas, que son las emociones, y las cualidades externas, que son las capacidades de expresión, todo tiene origen en Chochmah, Binah y Dat, en tu conciencia, en el desarrollo de tu conciencia. Shebenafsho, de nuestra alma. Kilefi sechel Adam, kach en midotav. Esto hay que repetirlo 1000 veces. Según la conciencia del hombre, es su mundo emocional. Lo que hay en la conciencia de la persona, y ahorita vamos a entrar a Chabad, es lo que va a haber en sus cualidades humanas. Qué tan expandida la conciencia y desarrollada está su intelecto. Es qué tan expandido va a estar su mundo emocional, qué tan refinado va a estar. Que nire bejush, como vemos en la vida, Shakatán, un niño chiquito de 5 años, de 6 años, de 7 años. Shahabat shelo en Bejinat Katnut. Su aspecto intelectual, de conciencia, está en un aspecto de pequeñez, de inmadurez. Hoy leí algo increíble. ¿Qué es Katnut? Es cuando no puedes sentir aquello que sabes. Katnut es cuando no hay una conexión entre tu mundo de ideas con tu mundo emocional. Y por supuesto que tu expresión también se ve rota. Pero un niño pequeño que no tiene todavía una conciencia expandida, no tiene un estudio, no tiene un desarrollo intelectual. Todas sus cualidades son inmaduras, son cortas. No tiene paciencia y no tiene amor por algunas cosas y todo es inmaduro. Un adulto que no desarrolla su jochma se va a quedar igual. Nada más que en vez de desear, como siempre dice Afshi, un cochecito, va a desear un yate. En vez de desear un dulce, va a desear un restaurante, mucha comida muy sofisticada. Pero es lo mismo. Ese no es el crecimiento. El crecimiento es cuando cambia tu deseo, es cuando cambia tu percepción de Hashem. Ahorita lo vamos a ver. Wow. Y la gente grande, los adultos, según la conciencia, es su alabanza del hombre. Realmente lo que realmente vale en una persona es su jochma, su binah y su dat, porque eso es lo que causa que se desarrolle su mundo emocional y es lo que causa que se desarrolle su capacidad de relacionarse con otros y con el mundo, principalmente con Hashem. Vean qué increíble. Según la expansión de su sabiduría, es la expansión de su amor, de Hazdo y de su bondad. No existe tal cosa que la persona que no tiene Jochma no puede expandir su amor por la vida. Porque el origen del Gesed, las sefirotas están una dentro de otra. No es que está aquí nada más Jochma Binah y Dat, y aquí está Gesed Batiferet,
Sí, sí es así, pero también adentro de la Sefirot, todo el Gesed que hay en nosotros, adentro del Gesed está la Jochma. Y afuera está el Gesed y afuera está el Netzach. Siempre todo está, la expresión final tiene que venir de la Sefirá superior. Entonces, según la expansión de la Jochma, es la expansión del Gesed. Según la expansión del Gesed, es el crecimiento del Netzach. Entonces, la capacidad de amor de una persona y de bondad depende de su Jochma. Beken, Shear Koniotav, Primiot, Vechetzoniot, Mekoran, Mejabad. Y de igual forma, todas las demás cualidades del ser humano. Su valor y su expansión y su desarrollo y su madurez emocional siempre va a tener en su fuente su conciencia. Jochma, Binah y Dat. De Aikar u Adat. Y lo principal de estas tres cualidades es el Dat. Jochma es el conocimiento del significado de la vida. Quiere decir cuánto puedo saber de lo que es Hashem. Ese es el estudio de Torah. Binah es el entendimiento, el desarrollo, la expansión de esa idea, la integración. Y el Dat es la conexión, es el conocimiento. Es como cuando baja todo ese mundo intelectual de conciencia a tu realidad emocional y física. Entonces, la Jochma se va a construir con estudio principalmente. La Binah con pensamiento, contemplación, meditación, expresión. Y el Dat es cuando todo eso toma forma y se expresa en tu realidad y se convierte en tu hábito. Quiere decir, influencia tus midot. Vamos a ver cómo dice el Tanya. Lo principal es el Dat. שבו הנמשך מבחינת החוכמה והבינה, שבו כנראה, בחוש לפי שינוי דעתו בני אדם זה מזה, כך הוא שינוי מידותיכם. Porque el Dat realmente incluye Jochma y Binah. Jochma y Binah, donde se juntan, es en el Dat. El Dat es la esencia del ser humano, es el conocimiento, el intelecto del ser humano. Y dependiendo el Dat de la persona, es que se diferencia una persona de otra. Dependiendo de lo que tú percibes como realidad, según el Dat, es lo que eres. Porque el Dat es la conclusión de la integración de tu sabiduría y de tu entendimiento, Jochma y Binah, y es el nacimiento de todas tus midot. Quiere decir que en Dat se unifica el mundo intelectual de conciencia, de pensamiento cognitivo, con el mundo emocional. Es el punto de encuentro. Y dependiendo lo que hay en tu Dat, es lo que va a haber en tus cualidades, en tus emociones. Todo esto nada más es como medio de ejemplo en la expresión de la Sefirot en nuestra alma que está investida en el hombre. Pero realmente esta alma, ¿de dónde proviene? Meklipat Noga. Todo esto que vimos, todo este proceso que ocurre en nuestras almas, es nada más de forma de ejemplo en la expresión que tiene en el alma animal, que tiene su origen en la Klipat Noga, que tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo, un aspecto luminoso y un aspecto oscuro. Y por eso podemos utilizar nuestra capacidad de absorber y de conectar con ideas falsas o verdaderas, y de entender y de expresar bondad y vida o lo opuesto, pero pero la verdad de verdades, la neta dice, Benefesh Elona, en el aspecto del alma elevada, superior, Elokit, que es el alma divina, Shi Helek Elokai Mala, que es una esencia literal de Hashem mismo, Kol Amidot Primiut Bechetziniut en la Hashem, Levadot. Este ejemplo de cómo me expreso contigo, o con mi hijo, o con la creación, eso solamente está hablando del alma animal. Pero cuando está hablando del alma divina, todas estas cualidades, tanto internas como externas, todas están dedicadas nada más a Dios. Entonces, todos los ejemplos que puse, quiten a Dios de la jugada, porque todos los ejemplos que puse eran del alma animal, cómo se relaciona con su hijo.
Pero todas esas cualidades de la Sefirot que se expresan en nuestra alma, cuando son expresadas por el alma divina, solamente tienen que ver con Dios. Para Dios, porque dependiendo cuánto es nuestro anhelo y nuestro amor y nuestro deseo por Dios, por apegarse a Él, y uno se deleita en el Gesed Hashem, no, creo que lo voy a dejar hasta aquí porque no vamos a ir ahorita a la alma divina. Va a ser mucho. No, vamos a dejarlo aquí en el alma animal. Mosquito, una pregunta, pero no sería, o sea, ¿por qué sería tu alma animal y todo esto con tu hijo? No sería igual, o sea, igual estaría con Dios, ¿no? O sea, Sí, si tu dad está en ese, ya sabes, como conectado con Hashem, entonces es igual todo lo que le transmites a tu hijo es... no, tienes razón tú. Lo que pasa es que yo expandí el ejemplo del Balatania e integré a Dios en la jugada. Pero el escrito está hecho de tal forma en la que dice que los ejemplos que puso es nada más una comunicación natural, parve con tu hijo. No está hablando de Torah. Y si todas esas expresiones del alma animal hablan de las cosas normales del mundo, tu relación en el mundo. Cuando habla de la divina, que vamos a ver la clase que viene, todas esas expresiones tienen que ver con Hashem. Y por supuesto que cuando tú hablas con tu hijo de Torah, estás hablando de Hashem. O inclusive, con la pura intención de tener una relación con tu hijo por Dios, ya estás hablando del aspecto divino. Aunque sea de la escuela, o Claro. no sé, o de otra cosa que no... Por lo general, cuando no estamos conscientes de Dios, no se activa el alma divina. Es el alma básica, animal, natural. Entonces, en las dos aplican esta sefirot, todo este proceso. Unas van a ser utilizadas para cosas mundanas o desconectadas de Dios, y la otra, que vamos a hablar la semana que viene, va a ser toda la expresión que tiene que ver con Hashem. Pero en ambas, el proceso es el mismo. Es cuánto amor tienes por... Entre más desarrolles tu amor por el vino y tu conocimiento por el vino, mayor va a ser tu disfrute del vino. Entre mayor desarrolles, yo siempre pongo este ejemplo, pero yo antes de que mi pasión sea la Torah, era una persona muy apasionada, muy. Y le invertía mucho al deporte muchas horas, y mucha sabiduría. Sabía mucho, leía mucho, integraba mucho. El disfrute que yo tenía de eventos totalmente banales era inmenso porque conocía las historias detrás de cada cosa, porque el conocimiento expande el disfrute. La persona que va a viajar y lee sobre la cultura, y lee sobre la ciudad, y entrevista gente, cuando viaje, su experiencia se va a expander. ¿Me explicó? Con cualquier cosa de la vida, así es. Ahora, cuando eso es llevado a Dios, ok, ya, eso es otro nivel, eso es el alma divina. Ahora tengo una pregunta, todo lo que hacemos todo el día, que no estamos literalmente pensando en Dios o en mi servicio o en mi propósito, así, si no estás pensando en eso, ¿es el alma animal? Sí. Okay. Pero hay dos formas de operar en la vida, desde el alma natural o desde el alma divina. Y conforme vas desarrollando las facultades del alma divina o la práctica del alma divina, más se va a unificar. Lo que pasa es que el alma divina siempre va a tener que expresarse por medio del alma animal. Entonces la idea es que se influencie el alma animal a tal grado que todas sus expresiones, inclusive aunque sean ya normales, siempre están infundidas con Torah y Mitzvah y con Hashem. Porque el alma divina sí se puede expresar sin el alma animal puede expresarse de forma tal que no incluye el alma divina. Pero el alma divina, para que se exprese, tiene que pasar por el alma animal y por el cuerpo. Entonces, entre más fuerza sea la del alma divina, mayor capa se integra. Entonces, estás actuando desde un punto muy interno, muy esencial, o desde un punto nada más externo y superficial. Es lo que habíamos visto que el alma animal es el vehículo del alma divina, ¿no? Sí, O sea, siempre. Así como el cuerpo es el vehículo del alma animal. Son capas que están adentro de todas. Y cuando el cuerpo hace la mitzvah, que sí que el alma divina está influenciando y está integrando a la divinidad,
el cuerpo, la materia externa que estoy yo manipulando, el alma animal y el alma divina. Entonces al final se va educando para que el cuerpo y el alma divina, todo lo que hagan, sean parte de el que lo cae, de parte de lo divino. Pero solamente puede ser en relación a Torah y Mitzvot de Hashem. Si no está relacionado con eso, no puede haber una expresión tal. El secreto es que todos los días y todo el tiempo hay posibilidad de estar en Mitzvah. Todo el tiempo. Y en Hashem. Hazak Ubaruch. Entonces, la semana que viene vemos ya la expresión, que seguramente ya me adelanté yo bastante poniendo ejemplos de Dios. Pero la idea era como que primero los ejemplos mundanos de cómo pasan los procesos naturales o los procesos de la Sefirot en nuestro ser, en cualquier aspecto, que a lo mejor un buen ejemplo ha sido todo el tema del vino o de los viajes. Y luego como eso, cuando se utiliza para servir a Dios, vamos a ver que, literal, entre mayor sea la Jochma, la Binah y el Dad, mayor va a ser la emoción. Entre mayor sea la emoción, mayor va a ser la capacidad de absorber y de expresar. Por eso entre más pasión y amor haya por la Torah, hay más respeto y más reverencia, mayor de la relación, porque se expande tu capacidad de recibir y se expande la emanación divina también. Oye, Moy, ¿te puedo decir algo? Sí, Es, claro. es que yo me da muchas vueltas lo que estás diciendo en mi cabeza y es como que cuando naces empieza de lo externo a lo interno, te empiezan a como a mandar información, ¿no? O sea, aunque estemos hablando también en términos como de Sefirot, ¿no? O sea, bueno, que no se comparten verbalmente a lo mejor, pero sí sí no verbalmente, ¿no? Pero entonces empieza como de un flujo de lo externo a lo interno, pero para poder lograr hacer lo que tú estás diciendo después con Dios, primero tienes que internalizar todo, ¿no? O sea, esto que dijiste, todo el balance, los límites, porque nosotros mismos nos está pasando lo que está pasando en lo que estabas hablando, la Sefirot. No sé si me explico, está medio complicado. O sea, el Creo que te entiendo. tu yo interno te está diciendo, si haces esto, no, mejor no lo hagas porque no debe de ser, ¿no? Y después pues conectas para poder ser un poquito más creativo y así, ¿no? Entonces, y después pues lo expresas y lo intelectualizas, ¿no? Eh, Mi pregunta es, si no, primero necesitas toda esa información y todo el tiempo estarla trabajando internamente para poder después expresarla en algo mucho más grande que es con Dios, ¿no? O sea, que yo creo que eso es lo complicado, ¿no? No sé si me expliqué bien. Creo que te entiendo perfecto. Y la respuesta es, también con Dios se empieza de afuera para adentro. La Jochma, que es el inicio de todo el sistema, de toda la activación de este flujo, tanto en lo mundano como en lo divino, es aprendido de afuera para adentro. Es un estímulo externo. Quiere decir, todo lo que escuchaste en la vida es la Jochma secular o la Jochma normal, natural. La Torah, de igual forma, la única forma en la que pueda haber materia prima interna para desarrollar es absorbiendo sabiduría, estudiando. Por eso se comienza con la influencia de afuera para adentro y eso despierta miles de facultades y miles de poderes internos de todo lo que estamos hablando y puede haber ya sabiduría que salga de ti natural, pero siempre tiene que venir con una iluminación que está fuera de ti. Sí. Sí. Ok, pero y ya que está fuera de ti, tú la tienes que internalizar y entonces es un trabajo como, pues bueno, arduo, ¿no? Porque siempre estás como en una constante como contradicción, ¿no? Entre a veces, bueno, No entre es, no unas tiene, cosas y las otras, ¿no? no tiene que ser así. El nivel Ujú. más, vamos a ver la cosa que viene, pero el nivel más deseado es cuando la sabiduría más grande de todas es el Bitul, es la anulación ante Hashem.
Es la humildad total de entregarte, de no hacer este proceso tan técnicamente. Me suelto ante Hashem. Es el sod es el secreto de la Kabbalah, es el secreto del Hasidut, es el secreto de cómo ver la Torah, en donde tú te prestas. Y en el momento en el que hay bitul, en el que hay esta humildad de no percibirse como algo separado de Dios, entonces este proceso que parece tan técnico, complicado o tan arduo, dice el Arizal, son como manantiales que fluyen sin parar, sin ningún esfuerzo. El secreto de la Kabbalah es que no hay esfuerzo. Cuando hay un amor tan grande a Dios y cuando hay una conexión tan grande con Dios, este proceso lo hace él solito y tú no te prestas y pum, todo fluye. Todo este proceso ocurre, pero no de forma dura, no de forma rígida, no de forma, no con golpe, no, solitos, son mayanot, son como mayanot, son como sí, manantiales que van fluyendo y fluyendo y fluyendo y nunca paran las ideas y nunca paran las expresiones y nada más de ver la Torah se abre todo. Pero bueno, hay un proceso para llegar a ese punto, pero la mayoría de las sabidurías, la mayoría del conocimiento, el objetivo del conocimiento es llegar al punto donde sabes que no sabes. Y en ese momento todo se abre. Pero tienes que saber que no sabes. No puedes nada más decir no sé nada y listo. No, hay que saber. Y entre más sabes, el objetivo es llegar a saber que no sabes. Pero lo que dijiste es que el conocimiento expande el disfrute. Entonces, ahí es como contrario, ¿no? Contradictorio a lo que estás diciendo. No, parece, porque estamos acostumbrados a las relaciones con el conocimiento como intelecto. Pero el conocimiento en esencia es conexión. Ujú. Cuando tú abres la Torah y no la estás utilizando para entenderla nada más, cuando quieres realmente disfrutar la conexión con Hashem, eso es conocimiento real. Eso es dat. Dat es abrirse a experimentar a Dios por medio de la Torah. Y hay formas de aprender a hacerlo. La principal es mucha humildad y honor a la Torah. Mucha. Verla como lo que realmente es. Y no pensar que la puedo, que la entiendo por completo. Eso no existe. Es claro que entiendes cosas, claro que hay expresiones que aplican a ti, pero siempre va a ser más grande que tú. No, nunca vas a poder graspear en tu mente. Es mucho más grande y esa es la sabiduría, es abrirte a que eres un flujo nada más. O sea, Yesod. Dat, eso es dat. Eso es dat, que es Yesod, Subadat, dat, Tiferet y Yesod al final van a ser una misma realidad, pero sí. Ok, gracias, Moy. Muy buena clase. Exacto, Baruch. Gracias. Mil Ustedes. gracias, muy. Gracias. Laila Tov. Gracias.